Dios les bendiga en este hermoso día, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes siempre. Gloria al Señor. Vamos a orar para compartir una pequeña reflexión, hermanos. Que sea el Dios Todopoderoso que nos use y hable a través de la palabra. Amén. Padre, gracias por un día más de vida. Gracias por tu bendición y tu misericordia el día de hoy. Gracias por tu misericordia que ha sido constante para con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la fuerza que nos provees para seguir adelante, Señor, y no desmayar en tus caminos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice esta palabra, esta pequeña enseñanza que se va a impartir, Señor. Que sea de bendición para nuestras vidas y que nos haga ver, Señor, la condición en la cual está nuestra vida delante de ti, las cosas que hay que mejorar delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, oramos en esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, analizando algunas predicaciones de nuestro pastor, pues tomé algún pensamiento de una de ellas, en la cual habla sobre el libro de Jueces, sobre cuando la esposa de Manoah, Dios le revela a través de un ángel que va a quedar embarazada, y las cosas consagradas que tiene que hacer ella, las cosas que se tiene que abstener ella, como un acto de consagración para que el niño pueda estar en su vientre, y después las cosas que debe de hacer cuando el niño ya ha nacido, cómo lo debe de cuidar, cómo lo debe consagrar, qué es lo que debe de hacer, cómo lo debe de criar. En base a esa enseñanza que nuestro pastor dio, él tocó sobre los jueces que Dios levantaba en esos tiempos en Israel para que dirigieran al pueblo, ya que no había rey en Israel, ¿verdad? Dios levantaba a un juez para liberar de la cautividad a Israel en la que se encontraba en esos momentos. Entonces, en base a esa enseñanza, yo tuve la inquietud, digamos, hermanos, de que buscar el significado de algunos nombres de algunos jueces que podrían ser una enseñanza, una figura para nosotros, para que podamos nosotros en este último tiempo ser jueces del último tiempo, no jueces para juzgar y para señalar, sino jueces para levantarnos y poder liberar en el nombre de Jesús a otros que están cautivos, porque los jueces venían y buscaban al Señor, se consagraban y eran los encargados de que a través de ellos el Señor daba una liberación a su pueblo. Entonces, en base a esto, voy a tocar algunos nombres de algunos jueces y vamos a ver la enseñanza que nos puede dejar. En esta ocasión vamos a irnos al libro de Jueces, capítulo 12 y versículo 13. Jueces capítulo 12 y versículo 13. Dice así: Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, piratonita, y tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Bueno, entonces nos vamos a enfocar en el nombre de Abdón. Entonces, estas enseñanzas las puedo yo llamar, ¿verdad?, los jueces de los últimos tiempos. Gloria al Señor. Entonces dice, Abdón, ¿qué significa? Significa sirviente, siervo, de una raíz que significa trabajar, adorar, arar, esclavo, honrar y ministrar. En esto vemos algunas características de este juez, de este siervo llamado Abdón. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Mire, en el significado podemos encontrar tanta riqueza de aplicación a nuestra vida. Si queremos tener la bendición del juez, de este juez Abdón, y que nosotros podamos adquirir esa riqueza, debemos tener lo que él tuvo, ¿no? Así que
Él fue un sirviente, un siervo, él era alguien que honraba, alguien que ministraba, alguien que adoraba. ¿Cuál es la enseñanza así breve, hermanos, de este juez? Para ser buenos siervos, hermanos, es necesario ser adoradores. Fíjense, hermano, para ser buenos siervos es necesario ser buenos adoradores. Podemos comparar esto con Juan capítulo 4, versículo 23, que dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, para ser un buen sirviente debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque, como dice la Escritura, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué momento los adoradores adorarán al Padre? En el momento del servicio al Señor. Gloria al Señor. En Mateo 4:10 es cuando se le presenta la tentación a Jesús en el desierto, cuando Satanás lo tienta y le dice que todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor le responde, que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos, hermanos, que este juez Abdón tenía esas cualidades. Era siervo de Dios y era un adorador, porque solo adoraba a Jehová de los ejércitos. Por esa razón Dios lo eligió y lo puso como juez sobre Israel. Entonces, hay otra parte, otro aspecto que debemos ver. Muchas veces podemos servir al Señor de una manera extraordinaria, de una manera tan disciplinada y tan dedicada al Señor, pero se puede hacer de esa manera, pero esa misma persona que sirve al Señor de esta manera grandiosa no puede ser adorador. Fíjese, hermano, si sirve de esta manera, el servicio que se va a prestar es una carga, es algo que se ha puesto como obligación en nuestra vida. No se le siente sabor, no se le siente placer, digamos, no se le siente ningún objetivo servir si no va acompañado de una adoración. Entonces es un peligro, hermanos, ver que podemos estar sirviendo en la iglesia o en cualquier área de nuestra vida, pero si no somos adoradores, eso se convierte en una carga y podemos desfallecer tarde o temprano, porque la adoración es la parte vital de nuestra vida hacia el Padre. Entonces debemos tener cuidado y analizar nuestras vidas si lo estamos haciendo solo por cumplir alguna obligación y no por deseo de que nuestro servicio se convierta a una misma adoración, porque esa es la clave, que nuestro servicio, el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer, o cuando nos llamen a la iglesia a servir, que ese servicio en donde nosotros estemos se convierta en una adoración y una alabanza al Señor. Vamos a ver algunas actitudes de Abdón. Ya vimos que era un adorador y era un sirviente. Estos dos aspectos a que nos lleva a ser un esclavo por amor, un esclavo por Cristo. Nosotros debemos llegar a ser esto, un esclavo por amor. Hay un ejemplo que podemos ver en capítulo Juan, versículo 12, donde habla de que cuando ya Lázaro había sido resucitado, él lo acompañaba a la mesa con Jesús. O sea que después de que Lázaro resucitó y le fueron quitadas las vendas, porque el Señor le dijo a sus discípulos, desatadlo y dejadlo ir. O sea, el Señor lo resucitó, pero cuando Lázaro resucitó todavía estaba vendado, estaba atado de algunas cosas espiritualmente hablando, y manda a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo para que lo desataran y lo dejaran libre. Ya cuando Lázaro fue libre, él tomó la decisión de seguir a Jesucristo con la total libertad que el Señor le dio. Lo mismo es con nosotros, hermanos. Dios nos hizo libres a través del sacrificio en la cruz, del Calvario y su resurrección, nos hizo libres. Pero a través de los ministros, a través de las enseñanzas, a través de estos siervos que el Señor pone al frente para predicar su palabra, para ministrarnos, son los encargados de ellos desatar esas ataduras en nuestras vidas en el nombre de Jesús, limpiarnos, ¿verdad?
nosotros mismos también tenemos que tener la disposición de ser libres y trabajar juntos. Ya cuando el Señor nos ha dicho libres, nosotros nos desprendido de cosas que no le agradan al Señor, entonces estamos en una total libertad, y a través de esa total libertad nosotros elegimos seguir a Jesucristo o no, por amor, ser adoradores y ser siervos y esclavos por amor a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Esas son las actitudes que tiene Abdón. Otra de las actitudes que tenía Abdón sabía honrar. En Éxodo capítulo 20:12 habla sobre honra a tu padre y a tu madre. Cuando habla honra a tu padre y a tu madre, ahí abarca tanto en el aspecto de nuestro Dios como Padre, que debemos honrarlo, porque dice que Él es el Padre de los espíritus. Entra también el honrar a nuestro pastor, que se convierte como el Padre de nuestras almas, ¿verdad? Como nuestro Padre espiritual, y nuestros padres físicos, ¿verdad? Debemos aprender a honrarlos. En estas áreas son las que muchas veces nos cuesta, ¿verdad, hermanos? Y debemos trabajar en esta área que tenía Abdón, la tenía bien cimentada, porque era alguien que honraba. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé la gracia para saber honrarlo a Él, a honrar a nuestros pastores y honrar a nuestros padres, y tener esa actitud de juez para poder liberar a otros en el nombre de Jesús. La palabra dice que él era hijo de Gilel. Abdón era hijo de Gilel, y Gilel significa en hebreo alabar, es decir, alabar a Dios, dice la definición, significa alabanza. Y esta palabra de Gilel se deriva de la palabra halal, que significa ser claro en grande sonido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si queremos ser juez del último tiempo, no debemos dar un sonido diferente, o no debemos dar un sonido incierto, como dice la palabra. ¿A qué significa un sonido incierto? Significa, hermanos, que en la Biblia establece que si la trompeta diere, como dice 1 Corintios capítulo 14 y versículo 8, ¿verdad? Que la trompeta no debería dar un sonido incierto. Vamos a leerlo. 1 Corintios 14:8 dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea que la trompeta servía de comunicación al pueblo de Israel en esos tiempos que estaba en el desierto. Había un sonido de trompeta para que ellos pudieran acampar, había un sonido para que ellos levantaran el campamento, y había un sonido cuando tenían que ir a la guerra. Si el que sonaba la trompeta daba un sonido o se equivocaba, por ejemplo, si era guerra y daba un sonido para levantar el campamento, traería un caos al pueblo, que incluso podría el pueblo perecer por causa de ese sonido incierto de la trompeta. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros en nuestra vida debe dar un mismo sonido, tanto en la iglesia, como en el trabajo, como en la casa, ¿verdad? No podemos dar un sonido de santidad en la iglesia y en nuestra casa que nuestro sonido sea distinto al que mostramos en la iglesia, o viceversa, ¿eh? O sea, tenemos que tener un balance, que nuestro sonido de trompeta, que nuestra vida dé un sonido claro y preciso en el momento, en el tiempo indicado. Amén, gloria a Dios. En eso se refiere el sonido incierto de la trompeta. Entonces Abdón tenía un sonido claro, su vida era igual en donde él estaba. Por eso Dios lo eligió como juez, para que él se encargara de su pueblo en ese periodo de 8 años. Vamos a ver rápidamente. Dice que él nació en Piratón. Ahí lo pueden ver en la escritura. La escritura dice que él era piratonita, o sea que él nació en Piratón. Y Piratón en hebreo significa altura, jefe y príncipe. Quiere decir, hermanos, que Abdón era un líder. Lo vemos porque era un juez puesto por Dios. Pero nosotros primeramente, hermanos, debemos construirnos líderes en nuestro hogar. En nuestro hogar debe ser nuestro liderazgo más claro y más limpio, para que nosotros podamos ejercer un liderazgo en la iglesia también. Gloria al Señor. En Cantares 1:4. ¿Qué dice Cantares 1:4? Vamos a leerlo rápidamente.
a Cantares, capítulo 1, versículo 4. Cantares 1:4 dice: Atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos, alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Esto quiere decir, hermanos, que primero nosotros como líderes, como jefes, como príncipes debemos ser atraídos por Dios, y después de que nosotros somos atraídos por Dios a través de nuestra vida, debemos atraer a los demás, como dice aquí: atráeme en pos de ti y correremos. Quiere decir que si nosotros damos el ejemplo de buscar al Señor y ser atraídos por Dios, nuestra familia va a correr en pos de Dios también. Gloria al Señor. Entonces veamos, hermanos, que nosotros debemos evolucionar como evolucionó Abdón. La Biblia habla de sembradores, atletas y soldados. Nosotros debemos tener ese crecimiento de sembradores a atletas y atletas a soldados en base al significado del nombre de Piratón, que era también comandante, o sea que él dirigía un grupo de ejército. Este ejército es nuestra casa, es nuestro hogar, hermanos. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo y tener las características de este juez Abdón en este último tiempo para liberar a otros hermanos que se encuentran cautivos. En el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Así que, hermanos, el servicio a Dios debe ir acompañado con adoración, con honra, ¿verdad? Que debemos dar un sonido claro, un testimonio igual en todos lados, que debemos ser líderes en nuestro hogar primeramente, debemos ser atraídos por Dios para que nuestra familia corra en pos del Señor, y debemos llegar a ser soldados del ejército del Señor por la guianza del Espíritu Santo y para llegar a ser un juez del último tiempo. En el nombre de Jesús, mis hermanos, espero que les bendiga y les ayude esta enseñanza. Amén.